Hay algo que sucede justo antes de que tu realidad cambie por completo y casi nadie lo reconoce cuando aparece. No es una epifanía luminosa ni un evento externo que lo cambia todo de golpe. Es algo mucho más sutil, casi incómodo. Es esa sensación persistente de que ya no encajas en tu propia vida. Todo sigue funcionando por fuera, tu rutina continúa, las personas están ahí, los lugares son los mismos, pero algo por dentro ha cambiado. Y no sabes exactamente qué es, solo sabes que lo que antes tenía sentido ahora te pesa. Lo que antes te motivaba ahora te cansa, y aunque no estés mal, tampoco estás completo. Es como si una parte de ti ya no perteneciera a ese mundo, y sin embargo, sigues habitándolo. Esta señal silenciosa, este desajuste interno que muchos confunden con confusión o crisis, es en realidad el primer indicio de que tu conciencia ya se desplazó hacia otra frecuencia. Y la mayoría lo ignora porque no sabe qué hacer con ello. Pero si estás aquí, algo en ti ya reconoce que este no es un error, sino una invitación. Si sientes que este mensaje te está encontrando en el momento exacto, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente la forma en que atraviesas este proceso. Este desajuste interno no aparece porque algo esté mal contigo. Aparece porque tu percepción interna ya evolucionó más allá de la estructura que sostenía tu realidad anterior. Tu conciencia ya no vibra en la misma frecuencia que tus hábitos, tus relaciones, tus espacios, tu forma de hablar, de pensar, de ocupar el tiempo. El sistema antiguo sigue en funcionamiento porque está automatizado, pero la parte de ti que percibe la vida ya no reconoce ese sistema como propio. Es por eso que surge esa sensación tan particular de no pertenecer. No es que perdiste el rumbo, es que tu rumbo interno cambió y el externo todavía no colapsó lo suficiente como para reorganizarse en coherencia con esa nueva frecuencia. Entonces, quedas suspendido en un estado intermedio, habitando una realidad que ya no te refleja, pero sin tener todavía la nueva realidad completamente formada. Y ese estado no es cómodo. No trae certezas ni claridad inmediata, trae vacío, silencio y una pregunta inquietante que no se deja ignorar. ¿Qué hago ahora con esto que siento? La mayoría de las personas responde a esta señal intentando arreglar algo. Creen que están perdiendo motivación, que necesitan más disciplina, que deben esforzarse por recuperar el entusiasmo que tenían antes. Entonces, se obligan a seguir igual, a mantener rutinas que ya no les nutren, a forzar conversaciones que ya no resuenan, a sostener metas que ya no les pertenecen. Y cuanto más se esfuerzan por encajar de nuevo en esa estructura antigua, más se intensifica la sensación de desajuste. Porque no es una falla de voluntad, no es que no estés haciendo suficiente, es que estás intentando habitar una frecuencia que tu conciencia ya dejó atrás. El problema no es la falta de acción, es la dirección de esa acción. Estás usando energía para sostener lo que internamente ya colapsó. Y eso no solo es agotador, es lo que prolonga el sufrimiento. Muchos pasan años en ese estado, sintiéndose atrapados entre lo que fue y lo que aún no es, porque no entienden que ese desconforto no es el problema. Es la señal, es el llamado, es la invitación a dejar que el sistema antiguo termine de derrumbarse para que algo nuevo pueda nacer desde una base más sólida, más alineada, más tuya. Hay otro patrón muy común que bloquea este proceso, y es la necesidad de llenar el vacío rápidamente. Cuando la realidad antigua pierde coherencia, aparece un espacio interno que no tiene forma definida. No hay respuestas claras, no hay próximos pasos obvios, no hay entusiasmo inmediato por nada específico. Y eso genera ansiedad. El ego interpreta ese vacío como peligro, como estancamiento, como pérdida de tiempo. Entonces, busca cualquier cosa que lo llene. Un nuevo proyecto, una nueva relación, un cambio externo apresurado. Cualquier cosa que devuelva la sensación de estar avanzando. Pero ese avance es falso, porque cuando llenas el vacío sin haberlo sostenido primero, lo que haces es reconstruir la realidad antigua con elementos nuevos.
Cambias de escenario, pero no cambias de frecuencia. Te mudas de casa, pero llevas el mismo mundo interno contigo. Y en poco tiempo, vuelve la misma sensación de desajuste, porque el problema nunca fue la falta de algo nuevo. El problema es que lo nuevo no puede organizarse mientras sigas ocupando energéticamente el espacio de lo viejo. Lo que realmente está ocurriendo en este punto es algo que pocas personas comprenden. No estás perdiendo tu realidad, estás atravesando el colapso necesario de una versión tuya que ya completó su ciclo. Tu conciencia ya cambió de frecuencia y ahora la estructura externa necesita reorganizarse para reflejar esa nueva frecuencia. Pero esa reorganización no sucede de forma lineal ni predecible. Primero, tiene que haber un vaciamiento, un silencio, un espacio donde lo antiguo deja de tener sentido, pero lo nuevo aún no tiene forma. Ese espacio no está vacío porque falte algo. Está vacío porque es el campo de potencial puro donde la nueva realidad puede comenzar a gestarse. Pero para que eso ocurra, tienes que resistir el impulso de llenarlo prematuramente. Tienes que sostenerte en esa incertidumbre sin intentar controlarla, sin forzar claridad, sin buscar certezas que aún no pueden aparecer. Porque la nueva realidad no se construye desde la urgencia del ego. Se gesta desde la quietud de la conciencia, que ya sabe hacia dónde va, aunque la mente aún no lo comprenda. Este principio está presente en todas las tradiciones espirituales profundas. En el Tao existe el concepto de Wu Wei, que no es inacción sino acción en sintonía con el flujo natural de las cosas. No fuerzas, no resistes, simplemente te alineas. En el budismo se habla del bardo, ese estado intermedio entre una vida y otra, entre una realidad y otra, donde todo está en suspensión y nada es definitivo. En la física cuántica, el observador colapsa la función de onda al medirla. Pero antes de eso, todas las posibilidades existen simultáneamente en un campo de potencial. Tu realidad funciona igual. Antes de que algo se manifieste de forma concreta, existe en estado de potencial. Y ese potencial necesita espacio, necesita vacío, necesita que dejes de sostener la versión antigua para que la nueva pueda emerger. Pero la mayoría colapsa esa posibilidad demasiado pronto, desde el miedo, desde la prisa, desde la necesidad de certeza, y lo que obtienen es una versión nueva de lo mismo, no una realidad diferente. Entonces, ¿cómo se ve este proceso cuando lo sostienes conscientemente? Primero, reconoces que el desajuste que sientes no es una crisis. Es una señal de que tu conciencia ya evolucionó y ahora tu vida necesita actualizar su estructura para reflejar esa evolución. Segundo, aceptas que no vas a tener todas las respuestas de inmediato. Vas a pasar por un período donde las cosas pierden sentido sin que algo nuevo aparezca todavía con claridad. Y eso es parte natural del proceso. No es un error, no es un estancamiento, no es una regresión. Es la disolución necesaria de lo que ya no sirve. Tercero, dejas de llenar ese espacio con distracciones, proyectos apresurados o decisiones impulsivas. En lugar de eso, lo habitas, lo sostienes, lo respetas, porque ese vacío es sagrado. Es el útero energético donde se está gestando tu próxima realidad. Y si lo interrumpes demasiado pronto, interrumpes el proceso completo. Ahora, esto no significa que te quedes pasivo esperando que algo caiga del cielo. Significa que cambias la forma en que te relacionas con la acción. En lugar de actuar desde la ansiedad de llenar el vacío, actúas desde la escucha interna. Te preguntas, ¿qué está queriendo emerger desde esta quietud? ¿Qué movimiento interno está pidiendo espacio? Y te permites responder a eso, aunque sea mínimo, aunque no tenga sentido lógico todavía. Puede ser algo tan simple como cambiar la forma en que empiezas tu día, como dejar de forzar conversaciones que ya no fluyen, como permitirte decir no a compromisos que drenan tu energía. Son movimientos pequeños, pero cada uno de ellos es un acto de honestidad con tu nueva frecuencia. Y esos pequeños ajustes van creando el espacio necesario para que lo nuevo pueda organizarse sin que tengas que forzarlo.
porque la nueva realidad no se construye desde el esfuerzo, se construye desde la coherencia, y la coherencia comienza cuando dejas de sostener lo que internamente ya colapsó. También hay otro aspecto crucial en este proceso, y tiene que ver con la forma en que hablas contigo mismo mientras atraviesas este estado. Muchos se castigan por no tener claridad, se juzgan por no saber qué hacer, se comparan con otros que parecen tener todo resuelto, y ese diálogo interno solo refuerza la creencia de que algo está mal. Pero nada está mal. Estás en transición, y la transición nunca es cómoda, nunca es clara, nunca es segura. Requiere que te sostengas en la incertidumbre sin interpretarla como fracaso. Entonces, parte de este trabajo es cambiar la narrativa interna. En lugar de decir no sé qué hacer con mi vida, dices estoy en un proceso de reorganización interna. En lugar de decir perdí el rumbo, dices mi rumbo está cambiando y aún no tiene forma definitiva. En lugar de decir algo está mal conmigo, dices algo está despertando en mí y todavía no sé qué es. Este cambio de lenguaje no es un engaño motivacional, es una actualización de frecuencia, porque las palabras que usas para describir tu experiencia definen la realidad que estás creando. Y si describes este proceso como fracaso, caos o pérdida, tu sistema interno responde desde esa frecuencia. Pero si lo describes como transformación, transición y gestación, tu sistema responde desde otra frecuencia completamente distinta. Si este video está resonando contigo, dame un like, porque ese simple gesto me ayuda a saber que este mensaje está llegando a quien realmente lo necesita. Ahora bien, es importante que entiendas algo. Este proceso no es lineal. No vas a sentir que cada día avanzas un poco más hacia la claridad. Algunos días vas a despertar con certeza, con energía, sintiendo que todo tiene sentido. Y otros días vas a volver a esa sensación de no saber nada, de no pertenecer a ningún lugar, de estar completamente perdido. Y ambas cosas son parte del proceso. La realidad antigua no colapsa de una sola vez, se va desarmando en capas, y cada capa que se suelta trae una nueva ola de incertidumbre. Pero esa incertidumbre no significa que retrocediste, significa que otra estructura interna está siendo liberada. Entonces, en lugar de interpretar esos días difíciles como fracaso, reconócelos como señales de que algo más profundo está siendo desprogramado. Y en esos días, en lugar de intentar recuperar el control, simplemente permítete estar ahí, sin juzgar, sin resistir, sin tratar de arreglarlo. Porque la sanación no ocurre cuando controlas, ocurre cuando sueltas. También es común que durante este proceso experimentes lo que se conoce como la prueba de realidad. Es decir, justo cuando decides soltar lo antiguo, justo cuando te comprometes a sostener el vacío sin llenarlo, la vida te presenta situaciones que parecen empujarte de vuelta a lo conocido. Aparece una oportunidad que tiene sentido para tu yo antiguo. Aparece una persona que te invita a volver a un patrón que ya habías soltado. Aparece una tentación de llenar el vacío con algo familiar. Y ahí es donde muchos fallan, porque interpretan esas situaciones como señales de que están en el camino equivocado. Pero no lo son. Son simplemente el eco de la frecuencia antigua intentando sostenerse. Es la realidad antigua haciendo un último intento por mantenerte en su campo. Y si respondes desde el miedo a la incertidumbre, si cedes porque necesitas sentirte seguro, entonces el proceso se interrumpe. Pero si reconoces esa tentación como parte del proceso, si te sostienes en la nueva frecuencia aunque sea incómodo, entonces esa prueba se disuelve. Y lo que sigue es un nivel más profundo de alineación interna. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que algo estaba cambiando dentro de ti, pero volviste a lo conocido porque era más cómodo? ¿Cuántas veces has tenido la claridad de que ya no pertenecías a ciertos espacios, pero te quedaste porque no sabías qué más hacer? ¿Cuántas veces has sentido esa inquietud interna que te decía que había algo más, pero la ignoraste porque no venía con un manual de instrucciones?
Si estás siendo honesto contigo mismo, probablemente reconozcas ese patrón. Y no es algo de lo que debas avergonzarte. Forma parte del proceso humano. Todos hemos vuelto atrás muchas veces. Todos hemos llenado el vacío prematuramente. Todos hemos sostenido realidades que ya no eran nuestras simplemente porque no sabíamos cómo habitarnos en la transición. Pero ahora que lo sabes, ahora que reconoces esa señal, tienes una elección diferente. Puedes sostener el desajuste sin interpretarlo como fracaso. Puedes habitar el vacío sin intentar llenarlo. Puedes confiar en que tu conciencia ya sabe hacia dónde vas, aunque tu mente todavía no lo comprenda. Entonces, ¿qué haces concretamente cuando reconoces que estás en este punto? Primero, dejas de forzar. Dejas de intentar que las cosas vuelvan a tener sentido como antes. Dejas de buscar soluciones externas para una transformación interna y empiezas a sostener el espacio conscientemente. Eso significa que cada día, en lugar de llenar tu tiempo con distracciones o actividades automáticas, te das momentos de silencio real. No para meditar necesariamente, no para visualizar, no para afirmar nada, simplemente para estar presente con lo que está siendo removido. Permite que las emociones aparezcan sin intentar cambiarlas. Permite que las dudas surjan sin intentar resolverlas inmediatamente. Permite que el desconforto exista sin necesidad de arreglarlo. Porque cuando te permites sentir plenamente lo que está sucediendo, sin resistencia, ese proceso se completa más rápido y con menos fricción. Segundo, comienza a honrar los pequeños impulsos internos que surgen desde el silencio. No los grandes planes, no las ideas brillantes que tu mente proyecta, sino esos impulsos sutiles que nacen desde un lugar más profundo. Puede ser el deseo de caminar sin rumbo, de escribir algo sin propósito, de reorganizar tu espacio, de soltar una relación que ya no fluye, de cambiar una rutina que te drena. Estos impulsos no tienen lógica inmediata, pero tienen coherencia energética. Y cuando los honras, aunque parezcan insignificantes, estás permitiendo que tu nueva frecuencia comience a organizarse en tu vida cotidiana. No necesitas saber a dónde te llevan, solo necesitas responder a ellos con honestidad. Tercero, observa qué hábitos, conversaciones y ambientes ya no resuenan contigo, y en lugar de forzarte a mantenerlos porque siempre fue así o porque sientes que deberías, permítete soltarlos gradualmente. No desde el juicio, no desde el rechazo, sino desde el simple reconocimiento de que ya no están alineados con quien estás siendo. Esto puede sentirse como una pérdida al principio, porque estás dejando ir cosas que alguna vez te definieron, pero no estás perdiendo nada. Estás liberando espacio, y ese espacio es lo que permite que lo nuevo entre. No puedes llenar una copa que ya está llena. Primero tienes que vaciarla, y eso es exactamente lo que estás haciendo. Cuarto, si sientes que necesitas un acompañamiento más profundo y estructurado en este proceso, he creado la senda de la manifestación como una extensión viva de todo lo que comparto aquí. No es un curso teórico ni una colección de técnicas desconectadas. Es un recorrido día a día, diseñado para reprogramar tu identidad desde la raíz y sostener tu nueva frecuencia en la vida real. Lo creé específicamente para ese momento en que ya entendiste la verdad conceptualmente, pero necesitas integrarla, vivirla, encarnarla de forma sostenida. Si sientes que este mensaje resuena profundamente contigo, encontrarás el enlace en la descripción del video. Es el siguiente paso natural para quienes están listos para dar el salto desde la comprensión hacia la vivencia. Ahora, algo fundamental que necesitas entender es que este proceso no tiene una fecha de finalización clara. No es que un día despiertas y todo está resuelto. Es más bien que vas notando cambios sutiles. Un día te das cuenta de que algo que antes te molestaba ya no te afecta. Otro día notas que una persona que solía drenar tu energía ya no tiene ese efecto en ti. Otro día reconoces que estás tomando decisiones desde un lugar diferente, sin siquiera haberlo planeado. Esos son los indicadores reales de que la nueva realidad se está organizando.
No son grandes eventos, son ajustes internos que se reflejan en tu forma de habitar el día a día. Y si te mantienes sosteniendo el proceso, si no interrumpes el vacío prematuramente, si no vuelves a lo conocido por miedo, esos ajustes se van acumulando hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que tu vida cambió completamente. No porque algo externo llegó a salvarte, sino porque tu frecuencia interna se estabilizó en un lugar diferente, y desde ahí todo lo demás se reorganizó naturalmente. También es importante que sepas que durante este proceso es normal tener recaídas. Es normal que algunos días sientas que volviste al punto de partida. Es normal que te cuestiones si realmente estás avanzando o si solo te estás engañando. Eso no significa que fracasaste, significa que estás siendo humano. La transformación no ocurre en línea recta, ocurre en espirales. A veces parece que volviste al mismo lugar, pero en realidad estás en una versión más profunda de ese mismo aprendizaje. Entonces, cuando sientas que retrocediste, pregúntate, ¿qué estoy aprendiendo en esta capa que no pude ver antes? Porque cada vez que vuelves a un patrón antiguo con más conciencia, lo debilitas un poco más, y eventualmente ese patrón pierde completamente su poder sobre ti. No porque lo combatiste, sino porque lo atravesaste tantas veces con presencia que finalmente se disolvió. Hay algo más que quiero que entiendas. El costo de no responder a esta señal no es que te quedes donde estás. Es que cada día que intentas sostener una realidad que ya no te pertenece, te vas desconectando más de ti mismo. Cada día que llenas el vacío con cosas que no resuenan, te vas alejando más de tu esencia. Cada día que ignoras el llamado interno porque no viene con certezas, te vas volviendo más pequeño, más apagado, más resignado. Y con el tiempo, esa desconexión se convierte en una forma de vida. Te acostumbras a no pertenecer, te acostumbras a vivir en automático, te acostumbras a sentir que algo falta, pero ya ni siquiera sabes qué es. Y eso no es vivir, es sobrevivir. Entonces, sí, sostener este proceso es incómodo. Sí, requiere que te sostengas en la incertidumbre sin garantías. Sí, implica soltar cosas que alguna vez te dieron seguridad. Pero el costo de no hacerlo es mucho mayor, porque no se trata solo de cambiar tu realidad externa, se trata de volver a habitarte, de volver a sentir que tu vida es tuya, de volver a ocupar tu existencia con presencia, con coherencia, con verdad. Entonces vuelvo a la pregunta del inicio. Esa señal silenciosa que aparece antes de cambiar de realidad, ese desajuste interno que todos sienten, pero pocos reconocen. ¿Qué estabas esperando que fuera? Probablemente esperabas algo más claro, más directo, más emocionante, algo que te dijera con certeza hacia dónde ir. Pero la realidad no cambia así. Cambia primero desde adentro, en silencio, sin forma definida. Y solo después se refleja en lo externo. Esa sensación de no pertenecer no es el problema. Es la señal de que ya perteneces a otro lugar y ahora tu vida necesita reorganizarse para reflejarlo. La pregunta no es si vas a atravesar este proceso, porque si estás aquí ya lo estás atravesando. La pregunta es si vas a sostenerlo conscientemente o si vas a resistirlo hasta que el dolor te obligue a soltar. Y eso solo lo decides tú. Ahora quiero que hagas algo. En los comentarios, no quiero que escribas una frase específica ni una afirmación predeterminada. Quiero que compartas algo real. Puedes elegir entre 4 cosas. Primero, puedes compartir quién decides ser a partir de ahora, después de haber escuchado este mensaje. Segundo, puedes compartir algo que aprendiste en este video y que sabes que será útil en tu jornada. Tercero, puedes compartir qué práctica vas a elegir llevar a tu vida a partir de hoy. O cuarto, puedes compartir una experiencia personal que muestre cómo lo que hablamos aquí se conecta con tu realidad. No importa cuál elijas, lo que importa es que sea honesto, porque cada vez que te expresas desde la verdad, refuerzas tu nueva frecuencia. Y además, tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy
para reconocer que no estás sola en este proceso. Y si quieres profundizar más en estos temas, en la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás playlists completas donde abordo otros aspectos del proceso de transformación consciente. Porque este no es un tema que se resuelve en un solo video. Es un camino que se recorre paso a paso, con presencia, con paciencia, con honestidad, y cada contenido que comparto aquí es una pieza de ese recorrido. Entonces, si sientes que este mensaje resuena contigo, explora esas playlists. Hay mucho más esperándote. Porque al final no se trata de convertirte en alguien diferente. Se trata de dejar de sostener las versiones de ti que ya no son. Se trata de permitir que lo que siempre estuvo ahí, pero fue cubierto por capas de programación, de expectativas, de miedos, finalmente pueda emerger. No estás construyendo una nueva identidad. Estás removiendo todo lo que no eras. Y ese proceso no es rápido, no es cómodo, no es lineal, pero es real. Y si te mantienes en él, si sostienes el vacío sin llenarlo prematuramente, si honras cada pequeño impulso interno que surge desde el silencio, lo que emerge del otro lado no es una versión mejorada de quien eras, es quien siempre fuiste, finalmente libre de sostener lo que nunca te perteneció. Entonces, si sientes que este camino es tuyo, que estas palabras no son solo información, sino un espejo de lo que ya estás viviendo, suscríbete al canal, porque lo que sigue es más profundo, más específico, más transformador. Y si ya estás aquí, es porque algo en ti sabe que este es tu momento. No lo pospongas más. Tu nueva realidad ya está esperándote. Solo necesita que dejes de sostener la antigua.